Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar con el gobernador del estado Lara, Henry Falcón, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Henry? ¿Qué ¿Cómo te tal, va? Vladimir? ¿Cómo va la cosa? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, varios temas que abordar contigo. En primer lugar, tu balance de este simulacro electoral que se realizó el pasado fin de semana. Ustedes participaron en el estado Lara en este simulacro. Sí, nosotros participamos, incluso nosotros desde Avanzada, Vladimir, habíamos planteado la necesidad de participar en el simulacro. En Lara, más que una expectativa, fue una realidad muy fructífera y además mostramos la fortaleza que tienen las organizaciones políticas de la Mesa de la Unidad Democrática y eso se expresó en un conocimiento de mayor profundidad del elector frente a un proceso que sin duda alguna es un proceso particular frente a las otras elecciones presidenciales, de gobernadores, etcétera. Creo que como todos los procesos, cosa que debe también corregir el Consejo Nacional Electoral, los partidos del gobierno se expresan con el ventajismo de siempre, a lo que hay que ponerle coto, razón por la cual nosotros desde Avanzada también creemos en la necesidad de un acuerdo político previo al evento electoral, pero un acuerdo donde ambas partes puedan sentarse frente a un árbitro neutral para producir condiciones mínimas de transparencia, de objetividad y además de pulcritud para así fortalecer la democracia después del proceso electoral. Ahora, en el caso del estado Lara, Avanzada Progresista, que es gobierno allá, no se comporta como lo que critican. Pero fíjate que no. Nosotros simplemente obramos en función de unas estrategias y unas acciones que se concertan en la mesa de la Unidad Democrática. Avanzada Progresista es una organización más dentro de la mesa, que en el caso de Lara somos más de 18 organizaciones políticas que tenemos nuestras visiones, tenemos nuestras particularidades, incluso nuestras diferencias, pero tenemos un propósito. El propósito nuestro siempre será Venezuela. Y en ese sentido, cuando te hablo del ventajismo, hablo de autobuses Yutón, rojos, marcados, haciendo movilizaciones, esos son bienes del Estado. Esa es materia del acuerdo político al que nosotros nos referimos en una reunión en igualdad de condiciones con el Consejo Nacional Electoral. Ahora, todavía hay posibilidades de suscribir un acuerdo político de esa naturaleza, ¿tú crees? Siempre las hay, De siempre. aquí a las elecciones. Siempre, antes de las elecciones. Son temas variados los que se pueden poner en la mesa, los que pueda colocar el partido de gobierno y sus aliados y los que pueda colocar la mesa de la Unidad Democrática. Nosotros hemos venido insistiendo en la observación internacional. El Ejecutivo Nacional, el partido de gobierno y el propio Consejo Nacional Electoral hablan del acompañamiento. Nosotros creemos en la observación internacional. Ahora, ¿ustedes no confían en UNASUR como ente que pueda guiar ese proceso de acompañamiento o de observación incluso? Pero además de UNASUR, ¿por qué no puede estar la OEA? ¿Por qué no puede una comisión también, una observación internacional de la Comunidad Europea? ¿Por qué no? Y esa es materia de la Y yo conversación. te preguntaría, en el en una caso de mesa la de Comunidad igual. Europea, ¿por qué la Comunidad Europea? ¿Y por qué no la Comunidad Europea y por qué sí UNASUR? Claro, porque Pregunto UNASUR yo. es regional, Y digamos. la Comunidad Europea también es un observador válido, legítimo frente a un proceso electoral complejo, determinante para la democracia del país y con una influencia más allá de la región que nosotros hoy representamos. Entonces aquí no se trata de excluir a nadie. Queremos de verdad abrir las puertas al mundo para que haya la mejor de las concepciones sobre el proceso democrático venezolano. Ahora, Pues que ¿ustedes tienen vengan. temor, Henry, de que voto que sea emitido pueda ser transformado en otro voto? Un voto que vote, una persona que vote por A, ese voto pueda salir B o C. Yo creo que más allá de eso, en cuanto a la observación internacional, también es importante, por ejemplo, el ventajismo que se expresa de manera desmedida en la habilitación de recursos del Estado, en la habilitación de los medios de comunicación del Estado, bueno, en la auditoría necesaria de los cuadernos de votación y otros elementos que son parte de ese diálogo, de esa conversación previa al evento electoral. ¿Alguien pudiera estar en desacuerdo con eso? ¿Quién gana si el proceso electoral venezolano es verdaderamente transparente y si le damos una demostración al mundo de democracia? ¿Qué ocurriría en Venezuela si de verdad son satisfechas las expectativas de la mayoría de la población? ¿Quién ganaría? ¿Gana la democracia, gana el país y ganamos todos? O, por el contrario, entonces entraríamos en una fase de ingobernabilidad sobre elementos de violencia, de anarquía que son utilizados por grupos extremistas. ¿Tú ves ese peligro de cara al 6 de diciembre, Henry? Lo veo y estoy seguro que lo valora el gobierno y nadie lo quiere.
Nadie lo quiere, nadie quiere transitar caminos de violencia. ¿Dónde está el peligro de violencia? ¿En el gobierno o en la oposición? En los sectores extremistas de lado y lado, de lado y lado. Aquí nosotros hemos sostenido que esas tesis de la anarquía, que creen que la violencia es un arma política válida en democracia, están equivocados los dos. Nosotros creemos en la necesidad de conciliar el país. Transitar los caminos de una paz constructiva pasa por el entendimiento y el diálogo necesario. Y el diálogo no puede ser solo en materia política, es el diálogo productivo para poder abordar los problemas, los desequilibrios y las distorsiones en materia económica, cosa que hoy cobra más vigencia que nunca. Ayer fue una comisión de diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela, la Fiscalía General de la República, para solicitar una investigación con respecto a un audio que fue difundido en el programa Con el Mazo Dando de Diosdado Cabello, de una conversación entre Lorenzo Mendoza y Ricardo Hausmann, en el cual, bueno, se hacían algunos señalamientos con respecto a la necesidad de solicitar que el Fondo Monetario Internacional pueda darle a Venezuela un préstamo por alrededor de 50 mil millones de dólares para salir pues de las situaciones difíciles que tenemos en materia económica. El gobierno está solicitando que se investigue, o mejor dicho, el partido de gobierno, si hay o no delito en algunas expresiones que fueron utilizadas en esa conversación. Me gustaría tu opinión. Mira, yo creo que nadie puede dudar que la situación de crisis estructural, en cadena e integral que vive la República requiere de un mínimo de conciencia, de reflexión y rectificación, especialmente del gobierno. La puesta en marcha de un programa de recuperación de la economía. Nadie puede hoy decir que está planteándose en Venezuela caer en los brazos del Fondo Monetario Internacional. Ningún particular puede comprometer la responsabilidad de la República, nadie. Ahora, lo que sí está claro es que Venezuela, o en Venezuela desde el gobierno, debe plantearse una apertura económica que de alguna manera incentive la producción nacional. Y esa apertura no la vamos a lograr persiguiendo, descalificando, acusando y viendo fantasmas por todos lados. La apertura económica es un diálogo productivo, abierto, sincero, democrático, respetuoso con los factores de la producción, de los servicios y del comercio para poder de verdad levantar a Venezuela de la estruendosa crisis económica que termina por írsele de las manos al gobierno. Ahora, el problema... Henry, tú hablas de diálogo, vienes repitiendo el llamado diálogo hace tiempo. Bueno, no eres el único que ha hablado de eso. Muchos venezolanos hemos planteado la necesidad del diálogo. Pero resulta que ese diálogo no se concreta. Ese diálogo está suspendido en el tiempo y en el aire, digamos, ¿no? Y entonces uno no entiende, Vladimir, ¿cómo es que el gobierno le pide diálogo a Guyana? ¿Cómo el gobierno le pide diálogo a Colombia? Y terminó sentado con Guyana y con Colombia. Y fue a la ONU a pedir la intermediación de la ONU frente a las diferencias que están planteadas con el país vecino Guyana. ¿Cómo es que posteriormente, producto de las acciones en la frontera, se genera una distensión con el gobierno de Colombia y terminan sentados? ¿Cómo es que Cuba y los Estados Unidos, bueno, han logrado superar sus diferencias o se han elevado sobre sus diferencias políticas después de más de 50 años de bloqueo económico? La FARC, Colombia, ¿cómo es que Rusia hoy se sienta con los Estados Unidos? ¿Cómo se sienta hoy, digamos, otros países en el mundo para poder resolver sus dificultades? ¿Y cómo es que los venezolanos no podemos nosotros sentarnos a dialogar cuando estamos a las puertas de un abismo económico? Claro, eso no luce fácil en elecciones. Tenemos que hacer la pausa, Henry. Al retorno seguiremos conversando sobre este y otros temas con el gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Ya venimos.